Bueno, eh, buenas tardes. Eh, Hoy les voy a mostrar los mejores shortcuts de teclado de Linux. Entonces, aquí tenemos una referencia de lo que vamos a probar y lo iré probando acá en vivo para que veamos cómo funciona. En primera instancia, usaremos Alt F1 para abrir el menú. Entonces, Alt F1 nos sale y pues lo volvemos a oprimir para que nos devuelva la pestaña donde estábamos. Alt F2 abre un command launcher que nos trata de una terminal, entonces de pronto esto puede llegar a ser útil cuando se requiere ejecutar un comando pero no ir hasta la terminal y tal cosa y de pronto no se necesita una carpeta. Entonces yo lo voy a ejemplificar em, con code. El cual debería abrirme la aplicación Visual Studio Code. Entonces, como podemos ver acá me la abrió. Eh, Listo. Entonces, ahora Alt F4, cerrar la ventana actual. Esta también está en Windows. Entonces, Alt F4 y nos cierra Visual Studio Code. Mm, Ahora Shift suprimir, que borra un archivo permanentemente sin pasar por la papelera. Todos sabemos que de pronto es un poco molesto tener que primero borrar un archivo y luego tener que ir a la papelera y luego volver a borrarlo para liberar memoria. De pronto ya no lo necesitamos. Entonces, para esto, por ejemplo, podríamos, digamos que este. Entonces le damos clic y oprimimos Shift suprimir y podemos ver que nos sale el diálogo de eliminar permanentemente. Le damos que sí, podemos ver que desapareció de acá, nos dirigimos a la papelera y podemos ver que acá también desapareció. Bueno, ahora al tab, que es cambiar de ventana, aunque en este momento lo estoy haciendo, pero me está cambiando la ventana de Windows porque es igual, pero está cambiando la ventana, solo que no puedo, porque no me lo lee acá en, en, en Linux, en máquina virtual. Bueno, eh, otro que me hace que puede ser bastante importante y útil es este control flechas a la derecha o a la izquierda en un texto para saltarse entre palabras. Entonces, digamos que estamos acá escribiendo cosas, no sé qué, y resulta que por acá en palabra 2 cometimos un error y no queremos ir hasta el mouse, mover la flechita, ponerla encima y corregir, sino que con el teclado podemos oprimir entonces control y las flechas a los lados y como pueden ver el cursor se está moviendo palabra entre palabra. Entonces no es necesario ir uno por uno, sino que se vuelve un poco más fácil. Control shift flechas para seleccionar varios archivos. Entonces, por ejemplo, no sé, quiero copiar estos. Entonces quiero copiar varios archivos, pero nuevamente no lo quiero hacer con el mouse. Entonces le damos Control Shift y las flechas. Y ahí como podemos ver, lo selecciona o los deselecciona a gusto. Y finalmente, por este apartado, Control Alt F1 al 6 para cambiar de sesión de Linux. Entonces, como el profe ya nos había avisado, ya nos había mostrado este alguna vez, puede llegar a ser útil cuando alguien más, algún otro usuario necesita usar el computador y pues uno de pronto necesita mantener las ventanas abiertas, no sé qué. Entonces, sencillamente oprime Control Alt F1 F6, digamos que F4, y como podemos ver ahí me mandó una consola en la que puedo abrir, eh, o de pronto F1 que ya es con interfaz gráfica y listo. Entonces eso sería todo por este apartado. Bueno, ahora les voy a mostrar los mejores shortcuts del teclado de Linux, pero esta vez únicamente consola. Entonces primero, uno que consideramos bastante útil y bastante importante es el tab para autocompletar. Entonces, por ejemplo, queremos entrar a la carpeta, no sé, a la programación en la web. Entonces le decimos cd prog y oprimimos tab. Entonces, como podemos ver, nos autocompleta la carpeta. Bueno, eso por este lado. Ahora, control C para matar el proceso actual. Entonces, digamos que queremos instalar GNU-Plot, digamos. Entonces, que explicaré qué hace más adelante. Pero bueno, es un ejemplo. Entonces, lo instalo y por alguna razón me arrepiento.
Entonces le doy control C y como podemos ver mata el proceso, ya no se instaló nada, no acabó. El control Z es algo un poco similar, solo que en vez de matar el proceso lo que hace es como dejarlo en espera y del mismo modo nos devuelve el control de la consola. Entonces, digamos que por alguna razón tenemos que hacer otras cosas y entonces como tal el proceso no se ha muerto, pero está detenido y está esperando a que nosotros le demos el comando para que vuelva a correr. Este comando es FG, entonces cuando oprimimos FG vuelve a correr y ahí podemos ver que acabó. Bueno, ahora este es también bastante interesante para cerrar una consola, entonces en vez de tener que ir a la flechita no sé qué, control D y como podemos ver cerramos la consola. Bueno, ahora control L también se me hace bastante interesante, digamos que tenemos un poco de basura acá, entonces no sé, de pronto nos distrae un poco, no sé qué, y pues queremos limpiar la consola, para esto sencillamente oprimimos control L y listo, consola limpiada. Ahora viene control S, el cual es un poco similar a control Z, pero no del todo, ya que, por ejemplo, control Z lo que hace es eh, devolvernos el control de la consola, mientras como que de cierto modo detiene el comando. Lo que hace control S es pausar la ejecución de este comando, pero no nos devuelve el control de la consola, sino que se queda ahí. Entonces, para volver a nuestro ejemplo, control S, y podemos ver que la consola se quedó completamente quieta. Eh, entonces, si uno necesita la consola para algo más, pues sería mejor control Z. Para resumir, por decirlo así, el comando, sencillamente oprimimos control Q y como podemos ver ahí acá. Bueno, este también es de uno de los más importantes que consideramos porque es bastante útil. Oprimimos control R y podemos buscar en el historial de todos los comandos que alguna vez hemos ejecutado eh, únicamente con un par de letras. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera buscar el que acabo de hacer, entonces podemos ver que solo escribiendo SUD ya me sale todo el comando porque está en mi historial. No sé, de pronto un CD. Entonces, me sale el de programación en la web, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces, es bastante útil en caso de que uno necesite de pronto eh, usar un comando que no usa hace mucho, pero que lo ha usado alguna vez y no lo quiere volver a escribir todo. Ok, entonces bueno, eso por ese lado. Bueno, ahora, Control Shift es para copiar, Control Shift C es para copiar el texto seleccionado. Entonces, digamos que quiero copiar esto, por ejemplo. Entonces, el Control C normal no sirve porque como vemos, pues, como sabemos, pues es para montar un proceso. Entonces, oprimo Control Shift C, lo copio y sigamos acá, lo podemos poner Control Shift B, perdón, Control B, para pegarlo. Entonces, podemos ver, se pegó normal. Y del mismo modo, para pegar algo en la consola es muy similar. Ahora sí, Control Shift B y podemos ver que ahí se pegó e inclusive me ejecutó el comando, si es que hubiera uno. Bueno, este también se me hizo bastante importante porque podría salvarle a uno mucho tiempo. Entonces imaginémonos que nos centramos en varias carpetas anidadas, eh, es decir, algo del estilo. Entonces, no sé, por ejemplo, yo necesito hacerle algo acá y sin querer iba a entrar a otro directorio y sin querer no lo puse y me devolví al principio. Me toca volver a aplicar todos los comandos que había hecho para llegar a esta carpeta. Entonces, una forma muy fácil para volverse es sencillamente imprimir CD y guión y me devuelve la última carpeta. Como podemos ver, estamos acá de nuevo. Bueno, y finalmente, uno que también consideramos que podría llegar a ser importante es el crear una copia de un archivo eh, en otro que uno mismo seleccione, pues para crearlo. Entonces, por ejemplo, digamos que quiero crear una copia de este temp.txt. Entonces, oprimo cp, es el nombre del archivo que quiero copiar y acá escribo el nombre del archivo a donde se van a copiar esos datos. Entonces, digamos que lo vamos a llamar copia txt.txt. Entonces, lo corremos, observamos
y como podemos ver acá está copia txt.txt y podemos ver que eh, digamos el contenido, este es copia txt y este es temp.txt, podemos ver que es exactamente igual. Bueno, entonces esto sería por este lado. Bueno, ahora vamos a ver cómo se guarda la salida de un terminal en un archivo. Entonces para esto voy a proceder a correr este programa de Python, de que su lógica digamos que no es importante. Entonces podemos ver que acá genera ciertas salidas y esto. Entonces digamos que por alguna razón esto llegaría a ser importante o necesitaríamos las salidas o necesitaríamos hacer un reporte, etcétera. Entonces lo que hacemos es ponerle doble mayor y le ponemos el nombre del archivo donde queremos que se guarde. En este caso vamos a ponerle output prueba, digamos, .txt. Entonces lo corremos de nuevo y podemos ver que esta vez no mostró nada, sino que de una lo acabó. Entonces vamos a ver qué contiene este output prueba txt. Entonces como podemos observar, pues tiene todo el output que hubiera generado en la consola como la otra vez. Entonces bueno, eso por este lado. Bueno, otra cosa que también consideramos bastante importante y que podría llegar a ser útil en el momento de pronto tener ciertos datos numéricos y de pronto ver una tendencia o algo por el estilo, y es graficar puntos o líneas. Entonces para esto primero nos vamos a instalar GNUplot. Aquí podemos ver el comando, yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. Luego sencillamente escribimos GNUplot para entrar a la consola de esto, y ya dentro de la consola lo único que tenemos que hacer es escribir plot y el nombre del archivo. En este caso yo tengo un archivo de prueba, el cual se llama temp.txt. Entonces sencillamente le doy plot temp.txt y como podemos observar acá me genera una gráfica. De pronto no se ve muy bien eh, debido a que de pronto los puntos son muy cercanos a cero, pero como podemos observar acá hay una rayita, unos punticos morados y pues cada uno de estos representa un valor de ese punto. Ahora, esto para el caso de los puntos. Si lo quisiéramos hacer con líneas, que sería un poco más interesante, es sencillamente lo mismo, pero se le pone with lines. Y listo. Ahí de pronto también es un poco difícil verlo, pero es porque los puntos están muy pegados a los ejes, pero aquí podemos ver una rayita morada y acá del mismo modo. Entonces, entre cada punto, digamos que va dibujando la línea. Eh, eso sería todo por esto. Para salir de la consola simplemente escribimos exit y de pronto para que vean cómo sería el archivo, eh, lo podemos mostrar acá rápidamente. Entonces como podemos ver tiene dos números, uno del eje X y otro del eje Y ya pues el Gnumplot se encarga de graficarlo. Bueno, eso por este punto.